Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta serie de ejercicios relacionados con el magnetismo. En esta ocasión vamos a hacer dos ejercicios, el 5 y el 6, relacionados con la fuerza magnética que experimenta un conductor con corriente eléctrica cuando se introduce en un campo magnético, también llamada fuerza de Ampère. Bien, pues el ejercicio, este primer ejercicio, el número 5, nos dice que un conductor de masa 5 gramos y longitud 20 centímetros está suspendido horizontalmente mediante dos alambres flexibles y situado en un campo magnético uniforme de 1 Tesla. La dirección del conductor es norte-sur y el sentido del vector campo magnético es oeste-este. El conductor está dirigido norte-sur y el campo magnético, el vector campo magnético va de oeste a este. Y nos preguntan, ¿cuál debería ser la intensidad de corriente en el conductor para que la tensión de los cables de los que cuelga fuese nula? Y nos preguntan también, ¿qué sentido debe tener esa corriente? Representamos primero que nada esa situación en un diagrama. Tenemos aquí el conductor. Esta línea más gruesa, ese es el conductor. El conductor me dice que está dirigido de sur a norte o de norte a sur. Pues podríamos decir que acá está el norte y acá está el sur, pero primero vamos a ubicar bien el sentido del vector campo magnético. El campo magnético nos dicen que está de oeste a este. Este sí tiene dirección ya definida. Va de oeste a este. Como ya hicimos aquí un diagrama con las flechitas ya con dirección, entonces aquí tiene que ser el oeste y acá tiene que ser el este. Bien. Y viendo nuestro plano o bien lo que son las coordenadas, nuestros puntos cardinales, ¿sí? Como le llamamos de manera cotidiana, los puntos cardinales norte, sur, este, oeste, pues si acá está el este, quiere decir que acá está el norte. Ahora sí, a fuercitas, ¿no? Y entonces el sur está en el otro extremo. Ya están definidos los puntos cardinales, ¿sí? Puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ya está. El conductor está suspendido, ¿sí? Está suspendido de manera horizontal. Y el campo magnético también va a ser horizontal, pero formando 90 grados con el conductor. Vean, forma 90 grados. Aquí son perpendiculares, ¿sí? Nos proporcionan la longitud del conductor, la masa del conductor, el campo magnético y nos piden que determinemos la intensidad de corriente que debe pasar por el conductor para que la tensión, la fuerza de tensión en los alambres de los que cuelga ese conductor sea nula, sea cero. Bueno, nos preguntamos, ¿qué fuerzas actúan sobre ese conductor? Pues actúa la fuerza magnética debido al campo magnético en el que se encuentra ese conductor con corriente eléctrica y actúa también, obviamente, actúa también una fuerza debido a la gravedad. La fuerza debido a la gravedad sabemos que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra y la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, debido a ese campo magnético, deberá ir hacia arriba para que se anulen y entonces la tensión en los cables que sostienen a este conductor, esa tensión se anula, sea cero. Entonces quiere decir que la fuerza magnética, debido a este campo magnético, debe ser igual a la fuerza debido a la gravedad. ¿Qué tengo que hacer? Pues vean que la fuerza debido a la gravedad, la voy a anotar aquí la formulita, la fuerza debido al campo magnético, sabemos que es la magnitud
del campo magnético por la intensidad de corriente, por la longitud del conductor, por el seno del ángulo que forman el conductor con el campo magnético. En este caso, el conductor y el campo magnético son perpendiculares, vean, ¿sí? Ambos son horizontales, pero perpendiculares. El cable, el conductor va de norte a sur y el campo magnético va de oeste a este. Entonces, como son perpendiculares, el ángulo que forman es de 90 grados y seno de 90 es 1. Por lo tanto, la fórmula me quedaría más reducida, me quedaría solamente así. De aquí conozco, dijimos, el campo magnético, ¿sí? Es de 1 Tesla. Conozco la longitud del conductor, 20 centímetros, pero no conozco la intensidad, que es lo que me piden que determine, y no conozco tampoco la fuerza magnética debido a ese campo magnético. Pero me dan un dato adicional. Me dicen que la masa del conductor es de 5 gramos y lo que me preguntan a mí es la corriente que debe de fluir por ese conductor para que la tensión en estos cables sea nula, es decir, para que la fuerza magnética iguale a la fuerza debido a la gravedad. ¿Qué tengo que hacer? Determinar primero la fuerza debido a la gravedad. ¿A qué es igual esa fuerza? Pues es igual a la masa por la gravedad. ¿Cuál es la masa? La masa, la del cable, 5 gramos, ¿sí? Voy a anotarlo por aquí. La masa, que es 5 gramos, pues en kilogramos, necesito que esté en unidades fundamentales de masa, sería dividir entre 1000, ¿verdad? Serían 0.005 kilogramos. Convertido a kilogramos, esos 5 gramos. Entonces, lo que voy a hacer para calcular la fuerza debido a la gravedad es multiplicar esa masa, 0.005 kilogramos, multiplicarla por la aceleración de la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. No lo voy a anotar ahí porque ya me estorbó ese vector I que está ahí. Bien, multiplicando esos dos datos, la masa por la gravedad, 0.005 por 9.81, me da un valor de esta fuerza debido a la gravedad, va a tener pues una magnitud de 0.049. Después sigue un 0 y luego un 5. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y estos son newtons. Es la fuerza debido a la gravedad. Son kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, que son newtons. Y esa fuerza debido a la gravedad debe anularse con la fuerza magnética para que la tensión en los cables también sea nula. La tensión en los cables que sostienen, que suspenden a ese conductor por donde fluye esa corriente. Entonces voy a igualar esta fuerza debido a la gravedad con la fuerza magnética, ¿sí? Voy a decir que esta fuerza debido a la gravedad va a ser igual a la fuerza magnética también. Por lo tanto, ya conozco fuerza magnética y ahora sí puedo calcular la corriente. La intensidad de corriente despejando va a ser igual a la fuerza magnética dividido entre el vector campo magnético, bueno, la magnitud o el módulo de ese vector, por la longitud de ese conductor. Por lo tanto, la intensidad de corriente va a ser igual a la fuerza, que son 0.049 newtons, dividido entre el producto del campo magnético, que es 1 Tesla, multiplicado por la longitud, que la longitud son 20 centímetros, pues son 0.2 metros, ¿verdad? 20 centímetros a metros únicamente tengo que dividir entre 100. ¿Ok? Si quieren lo hacemos por acá, vean. Tengo la longitud igual a 20 centímetros. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por el factor de conversión unitario, que es 1 metro, es igual a 100 centímetros, ¿verdad? Lo que significa
que voy a multiplicar 20 por 1 y lo que me dé lo voy a dividir entre 100. Por eso me da 0.2 metros. Entonces voy a dividir el 0.049, que son los newtons, es la fuerza, entre un Tesla multiplicado también por 0.2, entre 0.2 también. Y eso me da un valor de 0.245 amperes. Bueno, iba a poner miliamper, son amperes. Si quiero ponerlo esto en miliamper, pues son 245 miliamperes, ¿sí? O 245 por 10 a la menos 3 amperes, que son miliamperes. Pues ya está la respuesta. La corriente debe tener esa magnitud para que se anule la fuerza la tensión que va a haber en los cables que suspenden, que sostienen a ese cable, a ese conductor por donde fluye esa corriente. Bien, la otra pregunta nos dicen, ¿qué sentido debe tener esa corriente? Esta corriente que obtuvimos, ¿qué sentido debe tener sobre el conductor? ¿Debe de ir de sur a norte o de norte a sur? ¿Sí? Acuérdense que el conductor está orientado de esa forma de norte a sur, pero la corriente pudiera ir hacia allá o pudiera ir hacia acá, de sur a norte o de norte a sur. ¿Qué tengo que hacer? Pues aplicar la regla de la mano derecha, que dice que primeramente los dedos los voy a dejar estirados, extendidos, y deben apuntar a la corriente, ¿sí? Los voy a apuntar a la corriente, a la corriente I. Entonces, así va primero. Y después, cuando doblo los dedos 90 grados, los flexiono, deben apuntar al campo magnético. De manera que automáticamente, a donde apunte el pulgar, hacia allá va a estar, allá va a ser la dirección de la fuerza magnética. Entonces, primero voy a orientar, fíjense, voy a orientar suponiendo, ¿no? Suponiendo, ya sabemos que la fuerza debe de ir hacia arriba. ¿Sí? Lo determinamos hace un momento, lo mencionamos. La fuerza debe ir hacia arriba, ¿por qué? La fuerza magnética debe ser hacia arriba y con la misma magnitud que la fuerza debido a la gravedad para que la tensión en los cables sea nula, ¿ok? Entonces la fuerza magnética debe ser verticalmente hacia arriba. Entonces, el pulgar debe ir hacia arriba. Y los dedos, cuando los flexionemos, deben apuntar en dirección del campo. Entonces, fíjense que este diagrama que tenemos aquí es exactamente como ocupamos colocar nuestra mano, ahorita que estamos tratando de identificar el sentido de la corriente. Así como está el diagrama, así se aplicaría a esta situación. El dedo pulgar hacia arriba, los dedos flexionados como apuntando un poco hacia nosotros cuando están flexionados, y cuando están extendidos van a darnos el sentido de la corriente. ¿Qué quiere decir? Que la corriente debe de ir hacia acá, de norte a sur. Ese debe ser el sentido de la corriente, de norte a sur, y la magnitud de esa corriente de 245 miliamperes. ¿Para qué? Para que la tensión en los cables, en los alambres que sostienen a este conductor, sea nula. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética va a igualar a la fuerza debido a la gravedad, y entonces los cables no van a tener que soportar ninguna tensión, ninguna fuerza, no van a hacer ninguna tensión para cargar, para soportar al conductor. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, muy similar al anterior. Nos dicen que un conductor de masa 10 gramos y longitud 10 centímetros se colgó horizontalmente de dos alambres y se situó entre los polos de un imán. El campo magnético del imán era de 9.8 por 10 a la menos 2 teslas, dirigido horizontalmente y perpendicular al conductor. Al hacer pasar una corriente por el conductor, los alambres de que cuelgan se desviaron 30 grados de la vertical.
¿Cuál era la intensidad de corriente? Nos preguntan cuál era la intensidad de corriente y nos dicen que despreciemos la masa de los cables de los que cuelga el conductor. Bueno, fíjense, es muy parecido al ejercicio anterior. Nos dan también la masa del conductor, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a calcular la fuerza debido a la gravedad y esa fuerza debido a la gravedad la vamos a igualar con la fuerza magnética para que estos cables también no soporten ningún peso, porque el peso o la fuerza debido a la gravedad se va a igualar con la fuerza magnética que deberá ser hacia arriba también y entonces los cables estos ya no van a hacer ninguna tensión para sostener a este conductor que está colgado horizontalmente. Bien, entonces vemos que primero que nada la fuerza magnética sobre el conductor, que es esta sección que está aquí, sabemos que es el producto de la intensidad de ese campo magnético por la corriente, la intensidad de corriente por la longitud. Y como nos dicen que el campo magnético del imán está dirigido horizontalmente y perpendicular al conductor, entonces quiere decir que seno del ángulo teta, del ángulo que forman el conductor con el campo, pues va a ser seno de 90 y seno de 90 es 1. Por lo tanto, puedo quitar esta expresión, puedo quitar esta última parte de la expresión, porque seno de 90 es 1, pues. Y de aquí, vean que conozco la intensidad del campo, conozco también la longitud, pero no conozco la fuerza magnética ni la intensidad de corriente, que es lo que me piden que calcule, la intensidad de corriente. Voy a hacer prácticamente el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. Aquí hay un dato adicional, además de la masa, que sí la voy a ocupar. Me dicen que los cables se desvían 30 grados de la vertical. Es curioso porque vean que estas crucecitas que están aquí me indican que el campo magnético entra en la hoja, entra en la pantalla, se aleja de nosotros, que estamos como observadores. Cuando nos pongan un círculo con un puntito adentro, eso significa entonces que el campo magnético viene hacia nosotros, ¿sí? Pero cuando nos pongan estas cruces, significa que el campo magnético se aleja. Vean, es horizontal, se aleja de nosotros, se entra en la hoja, entra en la pantalla y vean que la corriente, en este caso la corriente convencionalmente sale del positivo, entonces da la vuelta y por aquí por el conductor que está dentro del campo magnético, la corriente va hacia la derecha. Entonces, si la corriente va hacia la derecha por ese conductor que está introducido en el campo magnético, no, aplicando la regla de la mano derecha, extendemos nuestros dedos en dirección de la corriente. Al flexionarlos deben de apuntar hacia adentro de la hoja, hacia adentro de la pantalla. Entonces la fuerza magnética va hacia arriba. Aquí la fuerza magnética va hacia arriba, formando 90 grados con el campo magnético y con la intensidad de corriente I. ¿Ok? El campo magnético va hacia adentro, vean. Aquí lo voy a poner. Ustedes imagínenselo como en 3 dimensiones, ¿no? El campo magnético va hacia adentro de la hoja, aquí hay 90 grados y también aquí hay 90 grados entre la fuerza y el campo magnético y entre la fuerza y la corriente también. Bien, la fuerza que recibe o que experimenta este conductor es hacia arriba. Y me dice que los cables se desviaron 30 grados con la horizontal. Quiere decir que esa desviación es más o menos así, vean, hagan de cuenta que se desvió así. Aquí hay 30 grados, entonces el otro cable también se va a desviar 30 grados y por lo tanto el cable que está dentro del campo va a permanecer horizontal. Esos 30 grados que se desviaron los cables de los que cuelga el conductor, esos 30 grados no me afecta para nada en el cálculo de la fuerza magnética, ¿sí? No me afecta en nada.
Cuando sí me afecta es cuando el ángulo, si ese ángulo de 30 grados fuera entre el campo magnético y la corriente. Pero no, la corriente sigue siendo horizontal y el campo también sigue siendo horizontal, pero de manera perpendicular a ambos vectores. Entonces, no me afecta en nada esos 30 grados, ¿ok? Están ahí como para engañarnos, ¿sí? A ver si nos vamos con la finta. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues calcular la fuerza debido a la gravedad e igualarla con la fuerza magnética. La fuerza debido a la gravedad, pues sabemos que es masa por gravedad. En este caso, la masa es de 10 gramos. La voy a anotar aquí. La masa del conductor es 10 gramos. Si lo quiero convertir a kilogramos, ¿qué hago? Multiplico por el factor unitario, que es el factor de conversión, que nos dice que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar 10 por 1 y dividirlo entre 1000. Eso nos da, pues, el valor en kilogramos, que son 0.01 kilogramos. Eso lo voy a multiplicar aquí para obtener la fuerza debido a la gravedad. 0.01 kilogramos multiplicado por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad pues es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces esta fuerza debido a la gravedad nos queda el 0.01 por 9.81 nos da un valor de 0.0981. ¿Qué unidades? Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Esos son newtons. Esa es la fuerza debido a la gravedad y la voy a igualar con la fuerza magnética. Y entonces, como ya conozco el campo magnético de ese imán, que es 9.8 por 10 a la menos 2 teslas, y conozco la longitud del cable, que son 10 centímetros, 10 centímetros equivalen a 0.1 metros, entonces puedo despejar la intensidad de corriente. La intensidad de corriente me va a quedar igual a la fuerza magnética dividido entre el campo magnético multiplicada por la longitud. Entonces vamos a sustituir ahí, solamente vamos a sustituir, nos quedaría en el numerador la fuerza magnética, que es equivalente a la fuerza de gravedad, que serían 0.0981 newton. ¿Por qué los estamos igualando? Porque va a anular, la fuerza magnética se va a anular con la fuerza de gravedad, con la fuerza debido a la gravedad, y entonces estos cables no van a tener que ejercer ninguna tensión sobre el conductor. Eso dividido entre el producto del campo magnético, que es 9.8 por 10 a la menos 2 teslas, y eso multiplicado bien por la longitud que son, a ver, vamos a borrar aquí un poquito, ya lo tenemos ese valor de todas maneras, la longitud del conductor, que son los 10 centímetros, o sea, 0.1 metros. Lo único que hay que hacer ahí es dividir entre 100, ¿verdad? Para convertir de centímetros a metros. Y entonces hacemos esas operaciones y nos va a quedar esa fuerza magnética de 0.0981, lo voy a dividir entre 9.8 por 10 a la menos 2, y también lo divido entre 0.1, entre 0.1, y eso nos da un valor de 10.01. Pues lo vamos a redondear en 10. 10.01 pues son 10 amperes. 10 amperes. Aquí no nos piden la dirección de la corriente porque es obvio, ¿no? La corriente va por el conductor, pues va de izquierda a derecha. Esa es la intensidad de corriente para este conductor. Así de fácil.